Existe un pueblo en España que no solo fue acusado de brujería. Fue condenado entero. Su nombre es Trasmoz. Y esta es su historia. Dicen que hay pueblos que simplemente se abandonan. Otros, en cambio, parecen haber sido condenados. En las faldas del Moncayo, en la provincia de Zaragoza, existe un pequeño lugar llamado Trasmoz. A primera vista, podría parecer un pueblo tranquilo. Casas de piedra, calles estrechas, silencio, un castillo en ruinas vigilando desde lo alto. Pero Trasmoz no es un pueblo cualquiera. Trasmoz arrastra una fama oscura desde hace siglos. Una fama hecha de brujas, campanas, maldiciones y viejos enfrentamientos con la iglesia. Y lo más inquietante es que esta historia no nació solo de la superstición. Nació también del poder, del miedo, y de una guerra silenciosa entre un pueblo libre y un monasterio que no soportaba no poder dominarlo. Durante la Edad Media, Trasmoz era un lugar diferente a los pueblos que lo rodeaban. No dependía directamente del cercano monasterio de Veruela. No pagaba ciertos tributos. No se arrodillaba ante los mismos poderes. Y eso, en aquellos tiempos, era casi una provocación. Porque en una época donde la Iglesia controlaba gran parte de la vida, de la tierra y hasta del miedo de la gente, un pueblo que escapaba a su autoridad era un problema. Un problema pequeño, sí, pero molesto, muy molesto. Y entonces empezó la leyenda. Se decía que, durante la noche, desde el castillo de Trasmoz se escuchaban ruidos extraños. Golpes metálicos, cadenas, martillazos, susurros. Algunos decían que allí se reunían brujas. Otros aseguraban que se preparaban conjuros, que se hervían pócimas, que se invocaban fuerzas que era mejor no nombrar. Pero detrás de aquellos ruidos, según algunas versiones, no había demonios. Había hombres. Hombres fabricando moneda falsa. Y para que nadie se acercara al castillo, el miedo era una herramienta perfecta. Porque un campesino podía tener hambre. Podía tener frío. Podía tener deudas. Pero si le decías que en un castillo había brujas hablando con el diablo, ya no subía ni aunque le prometieran una cesta de chorizos. Así empezó a crecer la fama negra de Trasmoz. Primero como rumor. Luego como advertencia. Y finalmente como condena. El monasterio de Veruela vio en aquellas historias una oportunidad. Si Trasmoz no se sometía, se le podía castigar. Si no pagaba, se le podía señalar. Si no obedecía, se le podía convertir en un lugar impuro. Y así, el pueblo terminó excomulgado. No una persona, no una familia, no un noble, todo el pueblo, todos sus vecinos, sus casas, sus calles, su tierra, como si Trasmoz entero hubiese sido expulsado del amparo de Dios. Pero la historia no terminó ahí. Con el paso del tiempo, la leyenda fue haciéndose más oscura. Se cuenta que en el siglo XVI cayó sobre Trasmoz una maldición solemne. Una maldición pronunciada con rituales religiosos. Con salmos. Con velas. Con palabras que no estaban hechas para consolar, sino para condenar. Y desde entonces, la sombra de Trasmoz no se ha levantado del todo. El castillo terminó ardiendo. El pueblo perdió poder. La ruina fue entrando poco a poco por sus piedras. Y lo que antes fue un lugar temido por su independencia, acabó convertido en un símbolo de brujería, castigo y superstición. Pero las leyendas rara vez mueren. Solo cambian de voz. Durante siglos, se siguió hablando de mujeres acusadas de brujería. De curanderas. De aquelarres. De noches junto al Moncayo donde el viento no suena como viento, sino como algo que respira. Incluso Gustavo Adolfo Bécquer, fascinado por aquellas tierras, ayudó a alimentar el aura misteriosa de la zona con sus relatos y leyendas. Hoy, Trasmoz sigue habitado. No es un pueblo abandonado como Ochate. Y precisamente por eso inquieta de otra manera. Porque no estamos hablando de un lugar perdido entre ruinas donde ya no queda nadie. Estamos hablando de un pueblo real. Un pueblo donde aún viven personas. Un pueblo donde la historia, la leyenda y la maldición conviven bajo el mismo cielo. Cada año, Trasmoz recuerda su pasado con actos relacionados con la brujería y las plantas medicinales. Lo que antes fue motivo de miedo, hoy se ha convertido también en identidad. Pero cuando cae la tarde y el castillo queda recortado contra el cielo oscuro, cuesta no imaginar otra época. Una noche fría. Un abad enfurecido. Un pueblo señalado. Unas campanas sonando a lo lejos. Y un puñado de vecinos descubriendo que, a veces, no hace falta que exista el diablo. Basta con que alguien poderoso diga que estás maldito. Porque la verdadera pregunta no es si en Trasmoz hubo brujas. La verdadera pregunta es otra. ¿Fue Trasmoz un pueblo condenado por el mal?
o fue castigado simplemente por no arrodillarse. Si algún día visitas Trasmoz y el viento del Moncayo empieza a sonar entre las ruinas del castillo, escucha bien. Puede que solo sea aire. O puede que todavía quede algo de aquella vieja maldición esperando entre las piedras.